Vamos a hacer una cosa. Viajemos en el tiempo, directamente a 1885. Y nuestro guía va a ser algo muy especial, las páginas de un periódico local de Asturias. Porque lo que vamos a descubrir aquí, entre sus líneas, va mucho más allá de las simples noticias. Es el retrato de una comunidad que estaba a tope, en plena ebullición, diseñando su propio futuro. Y aquí lo tenemos, El Oriente de Asturias. A ver, esto no era un simple periódico que contaba lo que pasaba cada día. No. Funcionaba más bien como un plan maestro, ¿sabes? Un foro abierto donde la gente debatía y decidía qué era el progreso para ellos, para su tierra. Y si hay una palabra que lo resume todo, una palabra que nos va a servir de guía, es conexión. Vamos a ver cómo esta gente estaba tejiendo todo tipo de redes, físicas, sanitarias, intelectuales, redes que, sin saberlo, iban a definir el futuro de toda la comarca. Bueno, pues empecemos por lo más evidente, lo más tangible, la conexión física, las infraestructuras. En aquel momento estaban en marcha proyectos de carreteras que eran realmente ambiciosos. Estaban pensados para unir pueblos y comarcas como nunca antes se había hecho. ¿Y qué impacto tenía esto? A ver, pensemos un momento en lo que significa ahorrar más de 20 kilómetros en una sola ruta. Es que esto no es una pequeña mejora. Es literalmente transformar el mapa. Significaba que los viajes eran mucho más cortos, que el comercio se movía más rápido y que de repente comunidades que estaban a un mundo de distancia pasaban a ser casi vecinas. En aquel momento había dos proyectos que estaban en boca de todos. Por un lado, una nueva ley que daba luz verde a la carretera que iba a unir Llanes con Cangas de Onís, o sea, la futura columna vertebral de la zona. Y por otro, las obras que avanzaban a buen ritmo en la ruta de Posada a la Rovellada. No eran solo asfalto y piedras, eran las nuevas arterias que iban a bombear vida, comercio y gente por toda la región. Pero esa gran visión de futuro no se quedaba solo en las rutas principales. El periódico nos lleva de esas grandes arterias al mismísimo corazón de la villa, a las calles que la gente pisaba cada día, a sus necesidades más urgentes. Y aquí el contraste era tremendo. Mientras se soñaba con estas grandes carreteras, la realidad a pie de calle era muy diferente. Fijaos en esta queja, publicada tal cual. Nos pinta un cuadro muy vivo de la falta de higiene y de la enorme preocupación que esto generaba. Pero ojo, no eran solo quejas al aire, eran exigencias muy concretas. El periódico se hacía eco de un clamor popular que pedía algo básico: dignidad. Querían calles por las que se pudiera caminar, accesos decentes y, sobre todo, limpieza y saneamiento en lugares tan importantes como la fuente o el lavadero. Era una cuestión de respeto, de calidad de vida. Y esto nos lleva a otra red, una que no se ve, pero que era absolutamente crucial, la de la salud pública. Porque en 1885 la conexión entre una calle limpia, una fuente en condiciones y la supervivencia de la gente era directa y brutal. Y aquí está la clave de todo. El miedo al cólera era real. Se podía palpar, la gente recordaba perfectamente las epidemias pasadas. Por eso, toda esta insistencia en la limpieza no tenía nada que ver con la estética. Era una medida de prevención casi desesperada. Cada calle limpia era un posible foco de muerte que se eliminaba. Pero es que el periódico iba todavía más allá de las infraestructuras de la ciudad. Se preocupaba también por la infraestructura del propio cuerpo humano. Por eso llegó a publicar un análisis nutricional súper detallado. ¿Y qué comparaba? Pues el trigo con el maíz, que era, la base de la alimentación de casi todo el mundo en la zona. Y la conclusión era una advertencia de salud pública en toda regla. El periódico lo decía sin pelos en la lengua. Una dieta basada casi solo en maíz y con muy poca carne estaba debilitando a la gente. La hacía mucho más vulnerable a enfermedades como la anemia o la temida tisis, lo que hoy llamamos tuberculosis. Bien, así que además de las carreteras y la sanidad, tenemos que hablar de otras redes, igual de importantes, las que movían a las personas y sobre todo a las ideas. Porque una comunidad no se levanta solo con cemento y tuberías, claro. Y justo en ese momento estaban llegando a Llanes dos corrientes de recursos que iban a ser vitales. Por un lado estaban volviendo los americanos, la gente que había migrado y regresaba, sobre todo de México, con dinero, sí, pero también con nuevas ideas y otra visión del mundo. Y por otro se estaba plantando la semilla del conocimiento con una nueva biblioteca. La creación de esta biblioteca popular en Posada es mucho más que una simple anécdota. Es una inversión de futuro, una visión a largo plazo en lo más importante que tiene una comunidad, su gente. Entendieron perfectamente que el conocimiento era una infraestructura tan sólida y necesaria para el futuro como una carretera. Entonces, si ahora damos un paso atrás y miramos todo esto con perspectiva, ¿qué nos enseñan todos estos planes, todos estos debates de 1885 sobre nosotros mismos, sobre nuestro presente?
Pues lo que vemos es una continuidad increíble. La importancia estratégica de esa costa, que ya se vio en 1810 con aquel desembarco inglés, nos ayuda a entender por qué en 1885 necesitaban esas carreteras con tanta urgencia. Todas esas decisiones tomadas hace más de un siglo son las que han ido dando forma a la comarca que conocemos hoy. Su legado está ahí, se puede ver y tocar en cada carretera, en cada plaza y en cada escuela. Y claro, todo esto nos lleva a una última reflexión. Si un periódico de 1885 nos cuenta cómo una sociedad entera debatía sobre cómo conectar, cómo sanear y cómo educar, ¿qué dicen de nosotros los proyectos de hoy? ¿Qué prioridades estamos grabando en nuestro paisaje para las generaciones que vengan después? Ahí queda la pregunta.